primaria, por ejemplo, pues venimos de muchos años estando acostumbrados a que las clases, el profesor muchas veces les da la pregunta que tienen que buscar y les ayuda demasiado a que alcancen la respuesta. De esta forma, un poco le pasamos la pelota a ellos de que busquen, bien en grupo, bien a lo mejor en parejas, pero sobre todo en grupo, la respuesta. Que el profesor esté para ayudar cuando tengan dudas, pero son ellos los que tienen que encontrar su propio aprendizaje. Y para mí eso ha sido la clave. Como un guía, ¿no? Efectivamente. Sí, nos hemos convertido como en provocadores de pensamiento, guías, modelos, pero ya no somos el centro de la clase, somos el centro de su atención. A mí lo que más me ha gustado es que cuando, de unos años para acá, desde que he incorporado el modelo BES en mi clase, antes ellos memorizaban todo y yo me daba cuenta de que pasar el examen no sabían nada. Y ahora sí me doy cuenta de que con la rutina los críos que no se olvidan las cosas y tienen los conceptos de un año para otro totalmente interiorizados y comprendidos. Entonces yo noto que han avanzado muchísimo en ese aspecto. Y a mí una cosa que me ha cambiado mucho es que yo ahora escucho las respuestas de más alumnos. Como les creamos momentos para que trabajen en grupo, al ser yo el que les va motivando a trabajar y te vas paseando por los grupos, vas aprendiendo lo que dicen, tú a lo mejor escuchas a niños que antes no has escuchado nunca. Y ahora no para. Entonces yo creo que es la mejor manera de llevarte a todos contigo. Claro, porque al alumno le resulta mucho más fácil intervenir en su grupo, en un grupo de iguales, que delante de toda la sala diciendo la respuesta, que muchísimos alumnos son muy tímidos y aunque tengan cosas muy interesantes que decir, pues no las dicen. Y porque le das el tiempo que necesita cada uno. Es la oportunidad. Y luego también los puede evaluar cuando ellos documentan y nosotros le ponemos el nombre del alumno. Estamos también viendo que alumnos participan y alumnos no participan. Y lo importante de la documentación en las clases, sobre todo en infantil, es eso, que los niños son partícipes del aprendizaje y realmente ellos son capaces de volver a revisitar o volver a ver la documentación. Yo soy padre de un niño de tercero de primaria, padre de otro de sexto de primaria y doy matemáticas en secundaria y en bachillerato. Y yo he notado un cambio brutal, sobre todo, por ejemplo, en su lenguaje de pensamiento, su lenguaje para la comprensión. Es decir, yo percibo ahora, tanto en mis hijos, que los trato mucho más, lógicamente, como en mis alumnos, cómo empiezan a incorporar palabras que antes ni siquiera podía soñar con que dijeran. ¿Por qué? Porque el propio lenguaje de la rutina te ayuda a que lo incorporen de una manera totalmente natural. Reflexiono, he analizado esto, la causa que provocó aquello. Su vocabulario indica más comprensión. Antes la lista de verbos irregulares es esta. La definición de tal es esta. Ahora no, claro, era mucho más mecánico. Entonces ahora, incluso en los propios exámenes escritos de toda la vida, tú empiezas a percibir cómo su lenguaje también ha cambiado. No solamente a la hora de intervenir en clase, verbalmente, sino a la hora de expresarse por escrito. ¿Por qué? Porque está todo lleno, o sea, impregna todo, la sala se impregna de todo eso. La documentación, tu propio lenguaje como profesor ha tenido que evolucionar y que cambiar. Tú tienes que utilizar el lenguaje de pensamiento que implique comprensión. Entonces, yo lo percibo, por ejemplo, mucho ahí. Y hemos incorporado algo que yo por lo menos no solía hacer antes, que es mucha metacognición. Mucha metacognición. Sí. Y ya acabamos de hacer, y esto para qué ha servido. Y entonces, ¿cuál era el objetivo de esta rutina? Y ya saben lo que es el objetivo de una rutina y el objetivo del contenido que quería. Y llega la siguiente clase, ¿y quién me dice que hicimos el otro día? Pues estuvimos viendo una rutina y entonces ya sabemos diferenciar lo que es evidencia de lo que es interpretación. O sea que ya lo que dice es que van incorporando también ese lenguaje y luego el contenido es también que se le ha quedado. Es muy importante, enlazando con lo que decía Pedro, no solo que ellos busquen la respuesta, sino que se hagan preguntas, que eso al principio que estaba un trabajo. Cuando tú les pides que hagan preguntas sobre ¿y qué preguntamos? No sabemos qué preguntar, en cambio conforme vamos avanzando, antes que ocurría que no te preguntaba nadie prácticamente nada. Las preguntas eran del tipo que tú no entiendo nada. Profesor, es que no entiendo esto, pero ¿qué es lo que no entiendes? Nada. No puedes. Ahora no, ahora como el alumno empieza a comprender, las preguntas que tiene son cada vez más finas, cada vez son más interesantes, son más concretas. Claro. A mí me hizo el otro día, vino una niña, no sé si os acordáis, vino Julia, que se fue a hacer cuarto el año pasado. Sí, la criamos, era de nuestra, del colegio, bueno, pero por motivos familiares, pues la cría se tuvo que ir. Y vino a vernos y estuvo buscándome
y me dijo, dice, Charo, ¿tú puedes creer que la peor asignatura que tengo este año es música? Dice, y entonces había otra cría con ella que está en música conmigo este año en cuarto. Y digo, la peor asignatura, ¿por qué? Dice, porque solo hacemos memorizar, Charo. Solo memorizamos, dice una historia. Bueno, sí, tremendo. Y entonces la cría que va con ella me dijo, Charo, qué pena lo que se están perdiendo, dice, así no aprenden nada, dice, y nosotros con las rutinas, todo lo que hacemos y sin darnos cuenta, eso no es de la cría, que me dio ganas de llorar. Qué bonito que te diga una chiquilla, que te diga, qué pena que estén haciendo eso, porque no aprenden nada, no saben nada. Para mí ese ha sido el principal cambio en el rol del alumno, el tema de la participación. O sea, el alumno tiene que participar, es una parte activa de la clase, ya no es, se sienta, hace como que escucha o escucha y hace como que escribe o escribe, ya no, ya es participa con él mismo porque tiene que pensar, con sus compañeros porque está colaborativamente y luego interactuar con la clase, es participar continuamente. Es que el modelo B lo que está haciendo es modificar muchas veces la conducta que tienen nuestros alumnos, porque un alumno tímido se sentía súper cómodo en una clase pasiva. Entonces lo que tú estás consiguiendo es que alumnos tímidos se conviertan en alumnos participativos, activos, inquietos, que no sea solo voy porque tengo que ir, sino voy y soy partícipe de lo que yo voy a aprender. Y a la vez también, por ejemplo, es justamente al contrario. Estamos trabajando una serie de hábitos de mente que les están ayudando, por ejemplo, a manejar su impulsividad cuando son tremendamente impulsivos, ¿no? O a pensar con detenimiento o a escuchar. Incluso hay rutinas que les están ayudando a controlar eso. Yo hay una que utilizo y me gusta bastante. Doy una, tomo una. Porque se está acostumbrado a que escucho y luego doy. O bueno, doy y luego escucho. Entonces, y a que mi compañero puede hacer cosas que están incluso mejor que las que he visto yo. Por ejemplo, decías tú doy una, tomo una y microlar. Bien. Te fuerza a que como el tiempo está medido, el alumno sabe que va a tener su tiempo seguro para participar. Con lo cual, sabe que puede escuchar tranquilamente porque luego va a tener un tiempo para él. Entonces, en fin, es eso, es que la participación es la clave, es la clave. Por ejemplo, al tener también las llaves de pensamiento siempre visibles en la clase, hace unos días dimos el diminutivo y en lo que yo digo, bueno, seguro que se va a olvidar la palabra diminutivo y lo estuvimos haciendo rápido y bueno, hicimos una rutina. Pero hoy, por ejemplo, ha salido la palabra ratoncito. Entonces un niño se ha levantado y puede usar las llaves de pensamiento, se ha levantado y ha cogido la llave de la conexión. Dice, acabo de conectar, que dimos los diminutivos con lo que acaba de salir en el libro de lectura. Tu forma de conducir la clase ha cambiado mucho porque tu lenguaje tiene que modelar ahí, se tiene que ver pensamiento, entonces tú eres más un guía que otra cosa, tienes que pensarte antes de entrar, lo que tú comentabas antes. Yo antes llegaba, soltaba mi rollo de las cónicas y yo como era yo conmigo mismo, si los alumnos me escuchaban, había sido una clase maravillosa. Si me han escuchado, no ha hablado nadie, qué buena clase he dado hoy. Y qué bien se han portado. Fíjate qué triste. Entonces terminaba y tú no terminabas pensando, ¿se habrán enterado o no? Dabas por hecho que, oye, si me han escuchado, yo explico muy bien, ellos me escuchan y lo tenemos todo. Pero luego te dabas cuenta y luego decías, oye, ¿cómo es posible en los exámenes que... Con lo claro que quedó. Es que ellos no han hecho nada. Solo han escuchado. En el mejor de los casos, a algún alumno sí que a lo mejor le basta con escuchar. Claro que hay alumnos que le basta con escuchar, pero la gran mayoría no. Yo lo noto sobre todo con las familias cuando vienen a preguntarte qué es una rutina de pensamiento, porque mi hijo es que está muy apasionado, está loco con ella y que es una rutina. Y dice, pues, yo tengo un niño que le dijo a su madre que la madre se le olvidaron la gafa y le dijo, mamá, si hubieras tenido la llave de la responsabilidad, pues no te hubiera pasado eso. Entonces dice la madre, pero ¿qué son las llaves? ¿Qué son las rutinas? Entonces pensamos en hacer una rutina para la familia. Cogimos la rutina FUMI, cogimos diferentes imágenes relacionadas con las emociones, porque estamos hablando de las emociones en el proyecto de investigación que estamos haciendo. Y claro, hay 8 grupos, pues cogemos 8 imágenes y esas las partimos en cuatro. Luego, de manera que cada niño se lleva un trocito a casa de tarea. Así era el niño el que ayudaba a los padres a hacer los deberes.
Entonces, claro, los padres involucrarse, que no saben qué se está cociendo aquí, pues esta cultura de pensamiento trasciende también fuera y las familias pueden involucrarse. Le explicaron, mamá, este es zumino, tenemos que hacer esto. Y ellos, pues, cada uno luego vino y luego ya formamos la rutina en la clase, hablamos de todas las imágenes y se sacaron Y luego ellos también al tener que explicarlo, lo tienen que comprender mejor y es como, vale, yo sé hacerlo, pero ¿cómo explico cómo lo hacen? ¿Cómo se lo digo a otro? Yo creo que eso a ellos todavía les ayuda todavía más a comprender, claro. Ese quizás nuevo motor que está huyendo por ahí por el colegio se extiende a las claro, casas. y las propias familias cuando vienen al colegio, vienen a clase, ya lo ven. Tú en una clase y dices, ¿esto qué es? Pero, sí, los padres vienen bien. Yo me hizo mucho gracia el comentario que me hizo una madre que estaba esperando, los lunes nos reunimos con los padres y a veces pues con algunos que hasta largan más. Y entonces se está dando vueltas por el pasillo, mirando como tenemos las puertas con cristaleras, mirando dentro de clase. Y dice 5 minutos más y me voy saliendo, no tengo imágenes. Claro. Nuestras relaciones han cambiado totalmente. O sea, antes era imposible que vosotros me dijerais, Marisa, entra a mi clase o a ver, vamos, y ahora estáis deseando. Y estáis deseando que otro compañero entre a vuestra clase y compartir. Entonces, para mí eso ha sido magia total, ¿no? Es muy importante. Tú eras dueño de tu clase y ahí no entraba nadie y Y ahora, tú te sin metías embargo, ahí, no te importa que te gente a Era tu verte. feudo y tu castillo. Claro, Ahí, tú mismo cuando te te abría atreves, la claro. puerta. Exactamente. Pero es que los mismos alumnos. Y observaciones que yo he escuchado de vosotros. Lo que he aprendido viendo la clase de Lucía o la de Charo. He aprendido un montón. Y eso antes era impensable.